todo como este mes de mayo se está llevando a cabo los temas de la familia. Hoy nos tocó presentar el tema de la salvación incluye a la familia. Voy a leer este pasaje que dice ahí en Génesis. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El texto clave, vamos a meditar y voy a también a pedirles que les voy a pedir y les voy a dictar algunas citas bíblicas. Les voy a pedir que estén atentos y puedan participar encontrando estas citas para que sea más rápido y entendible el mensaje. Dice el versículo clave en lo que es Génesis 9:13, ahí nos marca Génesis 9:13. Mi arco he puesto de las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando pensamos en el arco, mucha gente ahorita las nuevas generaciones, cuando piensan en el arco iris o piensan en el arco, la gente que está allá o la sociedad de hoy en día, en la actualidad, al ver el arco ya casi nadie piensa qué significa el arco, pero nosotros como cristianos sabemos que el arco, yo creo que nosotros sabemos que es una señal que Dios ha puesto para el hombre, que recordemos que ya no habrá más diluvios. ¿Qué significa el arco iris? Mucha gente allá afuera dirán que el arco iris es un efecto físico de una refracción de la luz con el agua y por eso se forma el arco iris. Pero nosotros como cristianos entendemos que es un pacto que Dios hizo con Noé, que hizo con la tierra, es un pacto que hizo. El pacto fue de que no iba a haber más diluvio para destruir la tierra. Eso lo menciona en Génesis 9:11. ¿Y cuál es la señal que él pone? Es el arco, nos marca ahí en Génesis 9:12. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que esté con vosotros por siglos perpetuos. Pero ¿para quién es este pacto? Para Noé, para sus hijos, descendientes y para todos ser vivientes, según lo marca en Génesis 9:8 al 10. Pero antes que nada vamos a hablar, que dice el tema, dice, la salvación incluye a la familia. Vamos a hablar lo que en la Biblia nos enseña acerca de la salvación del hogar. En primer lugar, la salvación incluye o es cuestión de fe, de manera individual. Si podemos checar allá en Isaías 12:2, ¿qué dice Isaías 12:2? He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Aquí el profeta Isaías está asegurando que la salvación es mía, se está asegurando de una salvación que es individual, es una salvación individual. Es una salvación que nosotros tenemos que creer que la salvación es para nosotros. Dios, así el profeta Isaías hace mención, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Vuelve a repetir otra vez, él está asegurando que la salvación es individual. Para mí está seguro, es un acto de creer. Por eso
dice que la salvación para toda la casa es cuestión de fe. También podemos ver ahí en Hechos 16:31, donde dice, si alguien lo puede leer, ¿qué dice? Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos que nos habla de la salvación, pero antes de ver esta salvación que es individual, el creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, en primer lugar, nos habla de que nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa específica en el cual Dios nos llama a creer en Jesucristo, primero nosotros y después a nuestra familia. Sabemos que el mandato de creer está dirigido a todas las personas, pero en este caso nos está mandando que creamos como un acto de acción personal, que yo primero tengo que creer en nuestro Señor Jesucristo para después impartirlo a otras personas. Sabemos y creemos que nada más existe, hay un camino para la salvación y que es por la fe en Jesucristo. Nosotros debemos creer que esta salvación viene por creer en Jesucristo y por lo tanto, si nosotros creemos en Jesucristo, esta salvación viene de un individuo, de solamente un individuo. Nosotros tenemos que creer, y el hecho de que nosotros ya hayamos creído, nosotros personalmente traemos esa confianza de creer en Jesús y posteriormente enseñarla. El hecho de que nosotros creamos en Jesús o que un miembro de la familia crea en Jesús no garantiza que los demás crean en lo que sí implica. Lo que sí implica es que nosotros debemos transmitir las enseñanzas para que los demás crean. En segundo lugar, ahí nos habla que también la salvación no es de nosotros. Aquí nos habla que la salvación es una elección de Dios hacia sus hijos, que no es cuestión de nosotros, sino es cuestión de una elección de parte de Dios. Si vemos ahí cómo Dios, ahí en Génesis, cómo Dios elige a Noé, leyendo lo que Génesis 6, cómo Dios elige, ahí vemos cómo Dios elige a Noé. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Pero ¿por qué eligió Dios a Noé? Sabemos, y leyendo también todo lo que es Génesis, vimos ahí que esa generación estaba pensando, era constante su pensamiento en la maldad, como todo ser humano siempre estamos, no hay cosa buena en nosotros, siempre estamos buscando la maldad. Pero ahí de las generaciones, de todas esas generaciones, solo no era justo, y por eso Dios eligió a Noé, halló gracia, dice en el 6, 8 al 9, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, para nosotros, aquí vemos cómo Dios está eligiendo específicamente a Noé, para salvarlo ¿de qué? Pues del diluvio. Del diluvio, Noé no sabía que iba a existir, que llovía en ese entonces. A Noé se le fue dada la orden de construir un arca, él no sabiendo para qué iba a servir esa arca, ¿no? Entonces, Noé obedientemente con sus hijos, trabajaron, hicieron el arca y esperaron hasta que Dios les hablara. Pero ahí vemos cómo
cómo Dios elige a sus hijos. Vemos que la salvación es cuestión de que Dios nos elija a nosotros, no nosotros decidimos, sino es que Dios busca al hombre. Pero nosotros tenemos que tener, que ser justo, perfecto y caminar con Dios para que Dios nos vea o nos vea con esa gracia, porque si no, ahí vemos el plan de Dios, de la elección. Hay una elección específica en ese momento aquí con la familia de Noé. Dios elige a salvar a Noé, a sus hijos, a su esposa, pero hay una elección específica, nada más para ellos. La salvación es que Dios dirigió nada más exactamente a esa familia para salvarlos y volver a cumplir su redención y volver a que la humanidad volviera a multiplicarse. También podemos ver ahí en lo que es Génesis 6:18, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ya vemos que esta elección es una elección específica donde Dios está salvando no solamente a Noé, sino también a su esposa, a sus hijos y a su nuera. Esto no es una promesa universal. Mucha gente dice, es que porque yo soy cristiano, yo ya tengo segura la salvación y la tiene segura también mis hijos. Esto no es así. Esto es una elección específica del hecho específico en ese momento. Dios eligió a Noé y a su familia para darles salvación de la lluvia, de lo que venía, de ese diluvio. Era un hecho Dios había elegido a esta familia nada más. Pero tenemos que entender que no es una promesa universal. Esta es una promesa específicamente para Noé y su familia. En dado caso aquí, nosotros debemos de comprender que esa promesa, debemos entender que esa promesa a nosotros no nos fue dada, sino nada más fue hacia Noé. A nosotros se nos ha dado, debemos entender que nosotros, que esa es una elección específica. Nada más Dios eligió a Noé y a su familia, y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero más adelante lo vamos a ver. Hay otra, que quiero aquí también llevarlo a otro pasaje bíblico que dice allá en Génesis 19, 12 y 13. Vemos ahí a otra familia que Dios eligió, si vemos ahí, fue a Lot. ¿Se acuerdan que Dios mandó a sus ángeles para salvar a Lot, para avisarles que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra? Los ángeles anunciaron salvación para él y para toda su casa, hasta sus futuros yernos. Veamos lo que dice Génesis 19, 12 y 13. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Si vemos aquí, la salvación llegó también en un momento específico para la familia de Lot. ¿A quién? Para sus hijos, para su esposa y hasta su yerno. Es una salvación específica de que ya iba a ser destruida Gomorra de tanta maldad, y Dios envió a sus ángeles para salvar a la familia de Lot. Pero ¿qué pasó con estas personas? No todas las personas fueron salvas en ese momento, porque sus yernos se burlaron que jamás iba a caer
o jamás iba a ser destruida. Se burlaron y ahí vemos cómo esa elección es una elección específica. La elección fue, vemos que esa salvación ahí fue específica, se la está presentando una salvación para todos, pero no para todo aquel, dice, para todo aquel que en él crea. Si ahí estamos viendo que los yernos no creyeron. Los yernos no creyeron que iba a venir una destrucción total. Entonces nada más quien creyó, Lot y sus hijas, porque hasta su esposa fue destruido ahí cuando escaparon. Al intentar escapar, su esposa voltea atrás a ver el camino y ¿qué pasa? Llega una destrucción repentina también a Lot. No obedeció lo que los ángeles le dijeron, que no voltearan hacia atrás, siguieran su camino y que huyeran hasta las montañas, hasta la siguiente ciudad. Y aquí vemos que esa elección específica también fue solamente para Lot y sus hijas. Ahí vemos también una elección específica entre ellas. Vamos también a ver que la salvación de Dios es responsabilidad de los padres. Aquí Dios le ha dado la responsabilidad a los padres, así como se la dio a Noé como cabeza representativa, que dice Génesis 9:8, Dios eligió a Noé como representante. Dios, el pacto que hizo fue primero con Noé y después con sus hijos. Pero ahora en la actualidad Dios nos ha puesto que nosotros también seamos responsables en llevarle la salvación a nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos que nos da la responsabilidad de ser cabeza, de ser líder e instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros como padres de familia tenemos que educar a nuestros hijos, llevarlos, traerlos a la iglesia, traerlos a enseñarles los caminos de Dios. Vemos que el domingo pasado el pastor nos enseñó en Deuteronomio 6, que nosotros, en Deuteronomio 6, creo 10, ahí nos dice que nosotros debemos de repetirla en la casa, cuando estamos en el camino, en todo momento. Ahí nos enseña en Deuteronomio 6 cómo nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, instruirlos en una educación cristiana. Nosotros tenemos que enseñarles, tenemos como padre, como abuelo, como tío, nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar a nuestros hijos a Dios, de darles esa salvación que Dios nos ha dado como líder, mostrarles, ser ejemplos nosotros, enseñarles con la asistencia. ¿Cómo puedo yo enseñarles a mis hijos si yo no soy ejemplo? Nosotros tenemos que ser también ejemplo. También aquí nos habla también que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de darle la bendición y la maldición. En Génesis 9:21, nosotros, ahí dice que sabemos que como padres no somos tan perfectos, pero Noé también no fue. Más adelante vemos en el versículo más adelante, ahí donde leímos que como Noé se embriaga y su hijo Cam ve la desnudez de su padre, y vemos cómo ahí Noé se enoja y le da la bendición. ¿A quién le da la bendición? La maldición le cae a Cam, y la bendición nada más se le da a Sem y a Jafet. Y nosotros aquí Dios nos ha dado como padre y como cabeza representativa de llevarles y darles la bendición a nuestros hijos. Nosotros debemos ser ese ejemplo. Si nosotros estamos mal, nosotros no somos perfectos, si nosotros
llegamos como hombres a veces y entendemos nuestra naturaleza pecaminosa, llegamos a veces a pecar, pero nosotros debemos ser ejemplos de nuestros hijos para bendición, porque si nosotros pecamos, entonces nosotros estamos llevándole esa maldición a nuestros hijos, porque van a decir, ¿qué van a decir sus hijos? Pero mi papá hace esto, pero mi papá, si no me lleva a la iglesia, o si él se queda viendo el fútbol, o se queda viendo X cosa, no le toma importancia a las cosas de Dios. Los hijos ven en nosotros somos el espejo para ellos. Ellos se ven en nosotros. Si nosotros no hacemos las cosas correctas, pues ellos nos van a estar achacando, sí papá, si tú no fuiste, ¿cómo quieres que yo haga? Si tú no lo haces. Si tú haces esto, haces las cosas mal, ¿cómo es que quieres que yo haga? Entonces nosotros tenemos que ser ejemplos. Nosotros tenemos que ser, Dios nos ha dado esa responsabilidad como padres de ser ejemplos y de darles la bendición, no la maldición, como lo hizo con Cam. Con Cam, que fue maldito por ver la desnudez de Noé. Lo mismo pasó allá en Génesis con Caín. También eran hijos de Adán y Eva. ¿Y qué pasa? Pues se llevó la maldición por haber matado a Abel, y ellos ya no son parte de esa salvación que Dios tenía preparado. Caín ya no es parte de esa salvación, nada más es Set, y de ahí viene la descendencia para esos hijos que son obedientes, que se les enseña. Entonces a Caín totalmente fue excluido. Es una familia. Nosotros creemos que a lo mejor Caín pudo haber sido salvo, pero no, y vemos en Caín que no. Vemos también en Cam que no. Entonces hay una parte aquí en el anuario de lo que aquí nos enseña en este anuario, que dice la individualidad, que no debemos ser individualistas. Esa parte, bueno, yo no la explico así, pero la salvación no es individual, la salvación es personal. Acá dice, lo ve como un punto negativo, la individualidad, y la responsabilidad de nosotros como padres es guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, ser bendición y ser ejemplos también de actitud en fe y servicio, como lo hizo Josué. Ahí Josué 24:15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí vemos como el ejemplo que tiene Josué de esa actitud, yo y mi casa, él se pone como ejemplo, yo y mi casa, tiene esa actitud de fe y esa actitud de servicio, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos habla a nosotros como padres, que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser ejemplos en actitud, de traerles bendición y de ser líderes como familia, traerlos, instruirlos en el camino de Dios y en una educación cristiana. También aquí le voy a presentar también que también la salvación no solamente es de una manera así, como les explicara, de una manera que es una promesa, es una promesa para nuestros hijos, pero no es una promesa tal cual que porque yo creo, mis hijos tienen que ser salvos. No, es una promesa extendida a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras nueras, a nuestros yernos, como lo dice ya en Génesis 6:18, con los hijos de Noé. Fueron salvos, ¿quiénes? Sus nueras. Con Lot, ¿quiénes fueron? La invitación era abierta también para ser salvo, era a los yernos, pero ellos no quisieron aceptar esa salvación.
Ahí vemos que la promesa es específica, con la responsabilidad del líder de llevarlos o conducirlos en la palabra de Dios, en que ellos crean en la enseñanza bíblica. Esa es la promesa, no una promesa que se hereda, no es una promesa que se hereda. Así que porque ser cristiano, nuestros hijos van a ser cristianos, no. Nosotros es una promesa extendida a nuestros hijos. Y ¿cómo debe de ser? Pues yo como líder o como creyente o como cristiano, como ustedes quieran llamarle, que tenemos el conocimiento de Dios, pues yo tengo que compartir esas enseñanzas con mis hijos, con mis nietos, con mis nueras, con mis yernos. Nosotros tenemos que cumplir eso para que ellos crean, No sé si ustedes, puedo ponerles un ejemplo, como es en el caso de Cornelio. Cornelio estaba en su casa y también ahí habla que era un varón justo. Si quieren podemos checar en Hechos 10:33. Hechos 10:33 nos habla de esa historia de Cornelio. Hechos 10:33 dice, Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahí vemos que ellos estaban gozosos y estaban esperando la presencia ¿de quién? De Pedro, porque Dios le había hecho en visión. Primero dice aquí, vamos al versículo 2 del Hechos 2, bueno, le voy a dar lectura al 10, 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos aquí un hombre que era un hombre temeroso y piadoso, pero era gentil. Aquí vemos que la salvación es específicamente, Dios ya tenía preparado a esta persona, a la familia de Cornelio. ¿Por qué? Porque ellos eran, como es el caso de Noé, que no era varón justo. Dios busca y haya gracia en aquellas personas que tienen esas características. Las características son que sean justos, que sean temerosos. Y de ahí Dios conoce el corazón de estas personas, y es por eso que aún así dice, oraba a Dios siempre. Era cristiano, pero se le fue revelada a Pedro que tenía que ir a buscar a Cornelio. ¿Y qué pasa ahí según en el Hechos 10:33 nos habla de que enviaron él mandó a sus soldados y enviaron a Pedro y lo fueron a traer. Pues ya le había sido revelado a Pedro que un varón tenía que ir a ver a un varón. Y dice, y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces llegó Pedro y visitó a la familia de Cornelio. Tenía que escuchar el mensaje de Dios. Más adelante vemos cómo el mensaje de Pedro hacia la familia de Cornelio, y a Cornelio, ¿cuál es el mensaje? Le presenta a Cristo, le empieza a redactar o le empieza a platicar cómo cuál es a darle el evangelio de Jesús. Y ahí vemos que la salvación no solamente vemos que es extendida, primero ahí le llegó a Cornelio, él tenía el deseo que también, y hasta sus criados o su gente más íntima escucharan el mensaje. Él no solamente
él prefirió, pues yo voy a escuchar solo la palabra de Dios, sino que también invitó a sus hijos y a sus trabajadores, digámosle así. Eso es una bendición. Ahí vemos cómo la salvación también vemos que es específicamente, pero también tiene que ser transmitida a través de la palabra de Dios, de que nosotros como cristianos debemos de llevar el evangelio primeramente a nuestra familia, que nuestros hijos tengan el conocimiento y crean en nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos pide. Ahí dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Es lo que le dijo también al cuartelero. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y fueron libres? Se iba a matar este carcelero, pero vio que no se habían escapado Pablo y Silas, y en ese momento ve al carcelero, prenden como un fuego, luz, y ve que ahí estaban, no se habían escapado, pero él les pregunta a Pablo y Silas, ¿ahora qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos que ahí también Pablo y Silas le llevan el mensaje de salvación, no solamente al carcelero, sino también a su familia. Vemos también ahí en lo que es ¿se acuerdan? Cuando Dios iba pasando, venía y encuentra a Zaqueo, iba pasando hacia Jericó, ¿y qué? Encuentra a Zaqueo. Zaqueo va corriendo, se sube a un sicómoro y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir. Va a su casa y también le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Qué vemos ahí? Que Dios busca que la salvación viene de Dios, que la salvación viene de Dios hacia una persona en particular, pero esa persona en particular, como padres, y nosotros tenemos la responsabilidad de poder compartirla con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Ahí vemos cómo llega esa salvación a nuestra vida. Es a través de creer, la salvación es a través de creer en Jesucristo, creerle, aceptarle y ser bautizados. Ese es el proceso de salvación. Primero tengo que creer en Jesús, y nosotros tenemos que enseñarle esto a nuestros pequeños, o a nuestros hijos, o a nuestra familia. Así que por eso el tema de hoy se llama la salvación incluye a la familia, no de una manera o de una promesa tan no de una manera, ¿cómo le dijera? Esa salvación no de una manera que ya por ser cristiano ya te ganaste la salvación, no, sino que también tenemos que compartir la palabra de Dios, enseñarle a nuestros hijos y enseñarles a creer en nuestro Señor Jesús y Salvador. Otra cosa, quiero terminar a lo mejor con una pequeña, con una anécdota, pero dice que había un maestro y el maestro llega al salón de clases y les dice, se quita el reloj y se lo ofrece a sus alumnos y le dice, ¿alguien quiere este reloj? Y se lo presenta, si alguien quiere este reloj, que levante la mano, que se acerque o que me lo pida, yo se lo estoy dando. Y sus alumnos pues pensaron que era no creyeron en lo que el maestro le estaba diciendo. Entonces ninguno de ellos no aceptó el reloj, se le acercó a otro más, se fue de la fila en fila y les dijo, si quieres este reloj, extiende tu mano y tómalo. Te lo estoy dando, es momento yo ya no lo quiero y se lo regalo. Y ninguno de los que estaban ahí quiso tomar ese regalo. Entonces el maestro estaba ofreciendo
ofreciendo ese reloj. Y pues llevó un rato y nadie de ellos creyó. Entonces más adelante estaba ahí otro niño más pequeño y le ofreció, le llevó el reloj y le dijo, ¿quieres que te regale o quieres este reloj? Y el niño, sin pensarlo, tomó ese reloj. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salvación es algo muy parecida, que Dios está constantemente ofreciendo la salvación, pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros no creemos en las promesas que Dios nos ha mandado a hacer. Ahí está la familia de Lot con sus hijos, los yernos que le habían dicho que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra y no creyó. Nosotros tenemos que creer. Dios nos está dando esa oportunidad de que nosotros creamos en la promesa de Jesús, creamos y le aceptemos como su único y Señor y Salvador para poder ser salvos de cualquier condenación o ser salvos de la ira venidera de que a lo mejor en algún tiempo sabemos que va a venir el juicio de Dios. Vamos a creerle y aceptarles a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pues oremos. Padre eterno que estás en los cielos, te agradecemos, bendito Padre, porque solo en ti encontramos salvación. Nada más es cuestión de creerte, aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador. Te pedimos que como padres o líderes nosotros llevemos esa salvación que tú nos los has hecho extendida a nuestra familia, y te pedimos que tú nos dirijas, nos des esa dirección para poder instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, en el plan de redención que tú tienes con tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.